Saludo a todos los hermanos en el nombre del Señor Jesús, a todos los hermanos que en cualquier lugar del mundo invocan este poderoso nombre. Hoy vamos a tratar un tema sencillo. Vamos a tratar un solo texto bíblico, dos textos bíblicos, perdón. Este pequeño comentario lo he titulado Error de interpretación sobre Primera de Corintios 15:23. Error de interpretación en Primera de Corintios 15:23. Los invito, mis amados hermanos, a que abran sus Biblias y vamos a leer dos versículos. Amén. Bien, hoy empiezo, mis hermanos, con un clásico del pretribulacionismo. Es, lo que van a escuchar a continuación es un argumento clásico. Digo clásico porque ya algunos lo han desechado. Sin embargo, me impresiona que alguien aún lo cite. Algunos de los adeptos más antiguos a la teoría del rapto secreto ya no usan este argumento. Sin embargo, por ahí se impresiona uno de que haya todavía quien lo cite. El argumento es el siguiente. Hace algunos años, algunos hermanos citaban 1 Corintios 15:23 para demostrar una resurrección al principio de los 7 años últimos que decían eran los últimos 7 años llamados la gran tribulación. De hecho, la Biblia nunca habla de 7 años de tribulación. Así que veamos el texto en cuestión. El texto en cuestión dice de la siguiente manera. 1 Corintios 15:23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Lo repito, 1 Corintios 15:23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Bien, hermanos amados, este pasaje, los adeptos a la teoría del rapto secreto lo interpretaban de la siguiente manera. Escuchen, mis amados hermanos. Decían, en ese pasaje de 1 Corintios 15:23 hay 3 resurrecciones. Primero, la resurrección del Señor. Segundo, las primicias o creyentes que resucitarían al principio de los 7 años. Y tercero, todos los que son de Cristo resucitarían cuando Él vuelva a la tierra. Resultó muy fácil controvertir este argumento, ya que al citarlo así, de esa manera, y darle esa interpretación, se rompe el contexto bíblico. Nuevamente lo repetimos, mis amados hermanos, esa interpretación es arbitraria y rompe el contexto bíblico. Pasan por alto que el apóstol Pablo, solo 2 versos antes de 1 Corintios 15:23, declara de una forma muy clara, inequívoca, hermanos, ineludible, que el Señor Jesús es las primicias. Se lo repito nuevamente, mis hermanos. Quienes le dan esa interpretación al texto bíblico pasan por alto que el apóstol Pablo, maestro para los gentiles, solo 2 versos antes, declara de forma clara, ineludible e inequívoca que el Señor Jesús es las primicias de 1 Corintios 15:23. Veamos lo que dice Pablo en 1 Corintios 15:20 y en donde declara al Señor perdón hermanos, al Señor Jesús llamándolo las primicias. Repito, el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:20 declara al Señor Jesús llamándolo las primicias. Entonces veamos el texto. El texto en cuestión dice así, 1 Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Escuchémoslo nuevamente. 1 Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias, 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 primicias de los que durmieron
es hecho. De esta manera se demuestra, mis queridos hermanos, que el apóstol está diciendo que el Señor Jesús es el primero o las primicias de la resurrección, derribando de una vez la interpretación arbitraria en la cual la palabra primicias recaía supuestamente sobre un grupo de resucitados al principio de 7 años. Pablo lo que expresa en 1 Corintios 15:23 es que el Señor Jesús es el primer resucitado y llama al Señor entonces primicias. Solo basta leer 1 Corintios 15:20 y nos daremos cuenta. En este orden de ideas, mis hermanos amados, el verso de 1 Corintios 15:23 queda de la siguiente manera, como muy bien lo han traducido o comentado los siguientes libros. Veamos, comentario bíblico siglo XXI, dice así: el proceso tiene su orden. Al respecto de 1 Corintios 15:23, Cristo es el primero. Luego, cuando Cristo aparezca, los cristianos le seguirán. Ahora leamos lo que dice el bosquejo expositivo de la Biblia sobre 1 Corintios 15:23. Cristo es las primicias, o sea, es el primero de una gran cosecha que aún no ha venido. Los anteriores eran dos comentarios, el comentario bíblico siglo XXI y el bosquejo expositivo de la Biblia. Pero vamos aún más allá. Veamos diferentes versiones bíblicas con respecto a 1 Corintios 15:23. Leemos, la Biblia latinoamericana dice así: pero se respeta el lugar de cada uno. Cristo es el primero, y más tarde le tocará a los suyos cuando Cristo nos visite. Leemos ahora la Biblia en lenguaje sencillo. Cada uno resucitará a su debido tiempo. Primero resucitará Cristo, después, cuando Él vuelva, resucitará a los que en Él creyeron. Otra Biblia, la versión Castilla, dice así, sobre 1 Corintios 15:23. Aunque cada cual en su debido orden, Cristo el primero, luego a su regreso todos los que le pertenecen. La versión Dios habla hoy dice así: pero cada uno en el orden que le corresponda. Cristo en primer lugar, después, cuando Cristo vuelva, los que son suyos. Una nueva Biblia, la Biblia editada por la Universidad de Navarra, dice así en 1 Corintios 15:23, pero cada uno en su propio orden. Como primer fruto, Cristo. Luego con su venida, los que son de Cristo. Una nueva Biblia, la versión Yuneman, y cada cual en su propio orden. Primicias, Cristo. Después, los del Cristo en la venida de Él. Otra versión muy respetada, la versión Nácar Colunga, dice así en 1 Corintios 15:23, pero cada uno a su tiempo. El primero, Cristo, luego los de Cristo cuando Él venga. Nuevamente una Biblia, la Biblia Palabra de Dios para Todos, la PDT en lenguaje actual. Dice así en 1 Corintios 15:23, pero todos deben ser resucitados en cierto orden. Primero fue Cristo y luego, cuando Cristo regrese, serán resucitados también los que pertenecen a Él. Una nueva Biblia, la versión traducción K2 judío mesiánica, pero cada uno en su propio orden. El Mesías es la primicia. Después, todos los que pertenecen al Mesías en el momento de su venida. Resumiendo entonces, mis hermanos, el verso del apóstol Pablo, en 1 Corintios 15:23, con la anterior nube de testigos, comentarios y Biblias, más el verso de 1 Corintios 15:20, demuestra que solamente hay una resurrección general para la iglesia, y esta se opera en la segunda venida del Señor, cuando todo ojo le verá. El Señor fue el primero en resucitar plenamente. Luego, cuando Él vuelva, resucitarán todos sus hijos. El Señor les bendiga, mis amados hermanos, y que el Señor nos ayude cuando nuestras convicciones
quedan en entredicho, primero, al leer el contexto, segundo, cuando lo leemos en diferentes Biblias y comentarios. Que Dios nos bendiga y nos guarde a todos. Amén y amén.